Vamos a levantar nuestras Biblias y vamos a decir esta declaración que cada semana hacemos antes de abrir juntos la palabra de Dios. Di conmigo, esta es mi Biblia. Es palabra de Dios. Dios hablará mi vida hoy. Mi vida nunca, nunca, nunca será igual. Una vez más, iglesia, creyéndolo de corazón, mi vida nunca, nunca, nunca será igual. Amén. ¿Crees eso, iglesia? Que Dios bendiga su bendita palabra. Puedes tomar tu lugar. Y para aquellas personas que nos acompañan por primera ocasión, ya sea de manera presencial o de manera virtual, que no estuvieron con nosotros el domingo anterior o en nuestro mensaje anterior, quiero que sepas que como iglesia dimos inicio a una nueva serie de mensajes que normalmente lo hacemos cada inicio de ciclo escolar acá en San Diego, y nos encanta porque como iglesia compartimos consejos prácticos, compartimos enseñanzas y principios bíblicos para aquellos padres que están entrando en esta etapa de los ciclos escolares para sus hijos. Y quiero que sepas que es una aventura para aquellos padres que están comenzando, como para aquellos que ya van en término medio, como para aquellos que ya lo terminaron y están entrando en una nueva etapa, que es la etapa de la universidad de sus hijos. Esta serie la hemos titulado, como lo puedes ver en pantalla, Formando Hijos Exitosos. Y hemos aprendido de que los hijos exitosos no son por arte de magia, por así decirlo, o no son por arte del azar, sino que tiene que haber constancia, tiene que haber estructura, tiene que haber un proceso para que nuestros hijos cumplan ese propósito que Dios les ha asignado para cada uno de ellos. Y es maravilloso porque en esta serie hemos dado herramientas bíblicas, hemos dado herramientas prácticas para esta etapa de los ciclos escolares. Y como lo dijimos en nuestro mensaje anterior, es una etapa maravillosa. Yo no sé si tú lo recuerdas, pero cuando tu servidor estuvo preparando esta serie, yo recordé cuando en nuestra casa, tu casa, mi madre compraba un plástico con el cual se forraban los cuadernos y se forraban los libros. Era un plástico transparente que tenía un olor característico. Y había que comprar los pliegos para luego cortarlos de acuerdo a la medida. Y ahí estaba mamá poniéndoles los scotch y los tirros a los libros para luego forrar los cuadernos, etc. Eso lo vi de hijo. Luego lo vi con mi esposa como padre, cuando ella se sentaba con nuestras hijas a hacerlo en cada cuaderno, rotular los nombres, rotular las materias, rotular todo, poner todo de acuerdo a colores, etc. Es decir, es todo un proceso los ciclos escolares. Y te felicitamos como iglesia de que tú te prepares comprando la mejor mochila para tus hijos. Te felicitamos porque has comprado los mejores tenis. ¿Te acuerdas cuando los zapatos sacaron aquellos zapatos que les inflaban las bolitas? Y se te inflaba y luego le apretabas otro botón y se salía el aire. Los que no estábamos en ese nivel solamente podíamos ver a los chicos que los tenían, ¿no? Y era un sueño tenerlos. Pero qué bueno que les has comprado a tus hijos los mejores tenis, las mejores mochilas, la computadora que acaba de salir al mercado. Pero la pregunta es, ¿has preparado a tus hijos espiritualmente para este nuevo ciclo escolar? ¿Los has preparado espiritualmente para lo que ellos van a escuchar, ver o en lo que ellos van a ser expuestos en el salón de clases? Y es por eso que cada uno de estos mensajes que vamos a estar compartiendo durante esta serie, que está compuesta de 5 mensajes, va a comenzar con la expresión la importancia. Porque no queremos que olvides lo importante que es cada uno de estos elementos para que tú puedas tener un buen inicio del ciclo escolar con tu familia y principalmente con tus hijos. Por cierto, este domingo pasado hablamos de la importancia del altar familiar. Muchas personas preguntaron acerca de eso. Y quiero decirte esto, y lo voy a mencionar con profundo respeto, porque recuerdo que una persona me dijo, pastor, me encantó, pero yo no soy pastor. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Inmediatamente vino algo a mi mente. Y la respuesta que le di a esta persona, te la voy a dar a ti. Escúchame. Tal vez tú no eres pastor de una iglesia, pero eres el pastor de tu familia. No olvides eso. Tal vez tú no eres el pastor de una congregación. Tal vez tú no estás pastoreando una congregación con X número de personas. Pero te recuerdo algo. Dios te ha puesto como pastor de tu familia.
Dios te ha puesto como pastor de tu hogar. Dios te ha puesto como pastor de tu núcleo familiar. Dios te ha puesto como líder. Entonces, al fin de cuentas, es responsabilidad tuya, hombre o mujer, padre, madre, el cubrir esa responsabilidad. Y como iglesia nos encanta darte herramientas, porque en cada uno de los boletines del día de hoy, tú vas a encontrar este instructivo, el cual te da al reverso los pasos que tú tienes que dar para poder tener tu altar familiar. Felicito tanto a nuestro equipo que preparó todo esto para que esto pudiera ser una guía para que tú no digas cómo hacerlo, para que tú no digas qué bonito, pero cómo traslado de un mensaje de domingo a la realidad de mi casa en la semana lo que aprendo los domingos. Aquí tienes la respuesta. Así es que al reverso vas a encontrar cada uno de los 4 pasos que como iglesia te animamos a que tú des. Y si tú después de haber leído el instructivo tú dices, Pastor Eric, no entiendo cómo lo voy a hacer, no te preocupes. Tu iglesia ha preparado a un equipo de servidores que van a responder a cada una de las necesidades que puedas tener. Lo único que debes de hacer es escribir al correo electrónico familias@shadowmountain.org. Viene en el instructivo esa dirección de correo. Y si necesitas oración, si necesitas materiales, si necesitas Biblias, si necesitas cualquier tipo de apoyo o entrenamiento, ellos te van a poder ayudar. Me encantaría que haya una familia que nos escriba y diga, por favor, voy a comenzar mi altar familiar el día martes a las 7, oren por mí. Te aseguro que vamos a estar orando por ti. Me encantaría que alguien dijera, voy a comenzar mi altar familiar el día jueves, pero no tenemos nadie Biblias en la casa. ¿Nos pueden facilitar Biblias? Te garantizo que completamente gratis tu iglesia te va a facilitar Biblias para que tengas tu altar familiar. De tal manera que ante el Señor tú no puedas decirle, no supe cómo hacerlo, no tuve materiales para hacerlo o X excusa. Lo que queremos es que tú le digas al Señor, Señor, me has puesto todo delante de mí, lo único que tengo que hacer es hacerlo. Y te garantizo que si tú tomas esa decisión, Dios te va a bendecir a ti y también a toda tu familia. Démosle un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Esto es para ti, Padre. Gracias por los recursos que has provisto. Me encanta todos los recursos que Dios ha provisto a esta iglesia. Me encanta porque a quien más se le da, más se le va a demandar. Así es que esperamos como iglesia darle un buen reporte a nuestro Señor de todo esto. ¿Qué vamos a aprender en nuestro segundo mensaje de la serie, Pastor Eric? Me encanta, porque vamos a aprender algo que oro a Dios te impacte a ti, así como a tu servidor, por lo que vamos a aprender el día de hoy. En este segundo mensaje vamos a aprender cómo nuestros hijos deben de ver la realidad que les rodea. Yo te pido que por favor prestes mucha atención porque vamos a aprender nombres, vamos a aprender algunas palabras nuevas, pero sobre todo yo quiero que tú te lleves a casa la parte práctica e importante del mensaje del día de hoy. Por cierto, me gustaría entrar ya de lleno haciéndote una pregunta. ¿Tú sabes cómo aprenden tus hijos? Esa es una pregunta muy importante que todo padre se debe de hacer, porque los métodos de estudio y los métodos de aprendizaje han ido cambiando con el paso del tiempo. A nosotros, en nuestra etapa, se nos enfatizaba mucho la memorización. No te levantas para comer hasta que me digas la tabla del 9. Y tú empezabas, 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 36. Ay, no. 9 por 3, 27. Y ahí hasta que te la memorizabas. Y luego tenías que memorizarte tantas cosas que después decías, no entiendo para qué. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda cuando pasaron por la escuela. Confío que sí se acuerden. Pero en la clase de biología y de química había una tabla periódica que nos dio lata a todo lo que pasamos por esa cosa. Dime, ¿de qué nos sirvió aprendernos la tabla periódica de los elementos? Y si el maestro de biología era estricto, tenías que aprenderte la fórmula, tenías que aprenderte los componentes, tenías que aprenderte la cantidad de cada una de las cosas que aparecían en esa tabla periódica. Y el examen era con la tabla en limpio para que tú recordaras cada uno de los elementos. Dios mío, eran cosas que ahora tú, cuando estás clavando techo, dices, ¿y de qué me sirvió eso? ¿De
qué me sirvió eso? Pero la verdad era parte del proceso de memorización que en aquel entonces se creía que era lo más innovador. Entre muchas otras cosas más. Me encantaría hablar del álgebra de Baldor, pero no voy a entrar en detalles, porque nos va a dar dolor a cabeza a todos. No creo que la mayoría, porque era el libro requerido de texto de matemáticas para todos los países de Latinoamérica, la famosa álgebra de Baldor. Y muchos eran tramposos porque se iban a la parte de atrás, a la parte final para resolver los ejercicios. Y cuando ponía la respuesta te decía el maestro de matemáticas, no quiero la respuesta, quiero el procedimiento. Porque el procedimiento me asegura que ha entendido el problema. En fin, hay ciertos modelos de aprendizaje que me gustaría compartir contigo. Los primeros 3 es bueno que lo sepas. El cuarto no puedes ignorarlo. El cuarto es importante. Vas a entender muchas cosas con el cuarto modelo de aprendizaje de nuestros hijos. Comencemos con el primero rápidamente. El primero es el conductivismo. Este modelo de aprendizaje fue desarrollado por un psicólogo estadounidense llamado John Watson. Este modelo, por la palabra conductivismo, conducta, enseña que las personas aprenden cuando hay cambios de conducta. Si no hay cambios de conducta, la persona no aprende. Y si hay cambios de conducta, entonces la persona aprende. Y este método se basa en los estímulos. Tal vez tu mamá, que por haber razón no fue a la escuela, o tu abuela, o tu padre, que no fue a la escuela, ellos sabían el método conductivista. Te recuerdo por qué. Porque te decían, si no te aprendes esto, mira lo que te espera. Y te sacaban la faja, ¿no? O te sacaban la chancla. Entonces, tú aprendías en base al estímulo. Ya sabes a qué estímulo me refiero, ¿no? Parecía Matrix la cosa, porque tenías que evitar todo lo que te lanzaban en casa. De alguna manera, el método conductivista te estimulaba a aprender, porque si no aprendo, entonces no voy a recibir el estímulo. Y si aprendo, sí lo voy a recibir. Es un modelo bastante antiguito, por cierto. Hay un segundo modelo, el modelo cognitivista o cognitivo. Este modelo fue desarrollado por un psicólogo suizo llamado Jean Piaget. Este modelo enseña que el aprendizaje se da cuando la persona procesa en su mente, no en su conducta externa, sino en su mente, la percepción, la memoria, el razonamiento de toda la información que recibe. Este le pone mucho énfasis a procesarlo en la mente. Y en este modelo es interesante porque en este modelo la maldad no existe. La maldad está en la mente de la persona, nada más acá. En este modelo no existen las cosas negativas, porque eso es externo. Todo tiene que ser procesado en la mente. Es un modelo bastante humanista, bastante centrado en la persona, porque al final la percepción de las cosas depende de la memoria o del proceso de razonamiento de la persona. Hay un tercer método, el método constructivista. La palabra lo dice, construir. Construimos el proceso de enseñanza. Y este fue desarrollado por un bielorruso llamado Lech Gistokay. Este hombre afirmaba que se aprende de acuerdo a la interpretación que se hace del mundo y la construcción interna que la persona hace para luego procesar la información y luego aprender de lo que se ha percibido. En este modelo es famoso porque aquí es donde las personas dicen, tú construyes tu futuro. De ahí viene ese modelo. Tú eres arquitecto de tu futuro. Todo esto que se ha escuchado por los años tiene de alguna manera trasfondo en este modelo constructivista, en donde, repito, la persona construye su aprendizaje. Entonces todo recae sobre el ser humano, sobre la persona. Otro modelo humanista porque parte del ser humano y de nadie más. El cuarto modelo es el más interesante, al que te pido que prestes atención. Este modelo se llama postmodernista. Se desarrolló a partir de mediados del siglo XX, justo cuando comenzó esta evolución industrial después de la Segunda Guerra Mundial. En este modelo postmodernista se sostiene que el conocimiento y el aprendizaje, tal como lo percibimos y lo conocemos, están totalmente equivocados. Para este modelo, el anterior del constructivismo
del cognitivo y todos los anteriores están totalmente equivocados. Y escúchame, para el modelo posmodernista, las verdades que antes se consideraban absolutas, que antes se consideraban como morales y que antes se consideraban universales, ahora deben de ser reinterpretadas de manera individual, de manera subjetiva y de manera fragmentada. Ay, pastor, no entendí. Te lo explico. Para el modelo de enseñanza posmodernista no hay valores absolutos. ¿Qué significa eso? No hay Dios. Dios es absoluto. Entonces Dios no existe. Para el modelo posmodernista, la verdad absoluta no existe. La verdad es relativa. La verdad depende de la persona que lo interpreta. Entonces, la verdad como tal no existe, sino que si para ti es verdad, está bien. Pero si para ti no es verdad, está bien también. Entonces, tanto el que está en lo correcto como el que está en lo incorrecto, los dos están de acuerdo y están en lo correcto. La moral, lo bueno no es bueno. Si para ti es bueno, qué bueno. Pero si para ti no es bueno, también qué bueno. Entonces, lo que antes se consideraba como moral, ahora ya no es tan moral. Pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con el modelo de sociedad en el cual estamos viviendo y que nuestros hijos están aprendiendo en las escuelas? Observa las 3 verdades del movimiento posmodernista. Número 1, no hay lugar para Dios en este modelo. En este modelo no hay lugar para Dios. Qué interesante. No hay lugar para las verdades absolutas. Y Dios es una verdad absoluta. Por lo tanto, no hay lugar para Dios. Número 2, no hay lugar para lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo depende de cómo tú lo veas. Entonces, si antes se consideraba que una relación homosexual era malo, ahora no. Si antes se consideraba que hacer una transgresión, que violar la ley, que hacer algo indecente, que hacer algo que no correspondía era moralmente malo, ahora no. Ahora es normal eso. Eso dice el posmodernista. Número 3, la fragmentación de la unidad. Esto me encantó. Porque hay una unidad en el mundo como existente. Hay una unidad que no se debe romper, la unidad de la familia, la unidad del ser humano, la unidad de los elementos que componen toda la naturaleza de lo que vivimos. Hay un orden y nadie puede negar ese orden. Pero ¿qué dice el posmodernismo? No hay ningún orden, no hay ninguna unidad. Y ahora tenemos que dar paso a la diversidad. ¿A dónde has escuchado ese término? ¿A dónde has escuchado el término diversidad? Doy gracias a Dios de que ese movimiento que duró más de 10 años en este país y que se expandió por todo el mundo entero, ya va en declive. La diversidad de género, la diversidad de aquí, la diversidad de allá. Qué interesante todo esto. Porque esos son los elementos que enseña este sistema posmodernista de enseñanza, en donde la unidad de la familia se tiene que romper para dar paso a la diversidad. Y aunque parezca absurdo, y aunque parezca sacado de un cuento, llegamos al punto en donde las personas hace un par de años atrás se terminaban casando con un animal, o se terminaban casando con un maniquí, o se terminaban casando con un oleograma. Y hubo el caso en donde una mujer, escúchamelo, se casó consigo misma. Yo creo que, sí peleó ella, yo estoy seguro de eso. Se debe haber discutido con ella misma, ¿no? Todo lo que te estoy diciendo es lo que nuestros hijos reciben en las escuelas ahora en día. Es lo que nuestros hijos están escuchando en las escuelas por los maestros ahora en día. Aquí en la ciudad de San Diego, hace unos meses atrás, hubo una denuncia de parte de un comité de padres de familia del Distrito Escolar de San Diego, en donde se opusieron abiertamente al nuevo currículum que el Distrito Escolar de San Diego impuso sin haberlo pasado por las escuelas para padres, en donde abiertamente habían libros de primaria de niños casándose con niños y niñas casándose con niñas.
Nunca lo pasaron para la aprobación de la escuela para padres. Nunca lo pasaron en la junta de padres. Sin embargo, el distrito escolar se impuso y lo puso como un libro de texto obligado y requerido para todos los niños. A eso me estoy refiriendo con esto que estamos hablando. Son términos que tú tienes que conocer. Son cosas que tú tienes que conocer para poder conversar con tus hijos, para que tú seas ese filtro que Dios desea que tú seas. Y te digo algo, todo esto que son doctrinas humanistas, son enseñanzas seculares y muy particularmente diabólicas, como en el caso de la última, la pregunta es, ¿dónde está Dios en todos estos procesos de enseñanza? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es el contrapeso que nuestros hijos van a recibir? Tus hijos van a entrar a la primaria, desde la primaria van a ser bombardeados con estas cosas. No con esos títulos, sino que camuflajeados, adornados, pintados, pero ellos lo van a escuchar. Cuando pasen a la secundaria van a ser más expuestos todavía. Ya no se diga cuando pasen a high school, ya no se diga cuando entren a la universidad. Y tú tienes una ventana de tiempo, padre que estás comenzando tu tarea como padre que me escuchas, tienes una ventana de tiempo que Dios te ha dado en la cual tú puedes ministrar la vida de tu hijo, y esa etapa se llama inocencia. Esa etapa maravillosa de los hijos, la inocencia, que por cierto, en términos pedagógicos, antes se establecía que la inocencia de un niño andaba por los 12 años de edad. En mi investigación para este mensaje, ¿tú sabes qué me sorprendió haber leído? Ahora dicen que está en los 6 años de edad. La exposición a los celulares, la exposición al internet, la exposición a todo lo que actualmente le damos a nuestros hijos sin filtros y sin control, permite que esa inocencia se vaya mermando hasta el punto en donde un niño de 6 años ya te puede dar una clase de sexo, por así decirlo. O te puede dar cosas que tú a esa edad decías, yo estaba jugando con carritos de madera a esa edad. Pues esa etapa ya pasó, esos años ya pasaron. ¿Dónde entra Dios en todos estos procesos? ¿Dónde entra papá y mamá en todo esto? O como lo aprendimos en el mensaje anterior, vas a ser lo suficientemente ingenuo e inocente de darle a tus maestros la responsabilidad de darle esta información a tus hijos, o vas a ser tú el filtro que les diga, hijos, esto es lo correcto. ¿Quién es el encargado y la encargada de enseñarle a los hijos lo bueno y lo malo? Los padres. ¿Quiénes son los encargados de enseñarle a los hijos lo que moralmente es aceptable? Los padres. Si los buenos modales comienzan en casa, iglesia. Los buenos modales no están en la escuela, menos en la escuela y menos acá en este país. ¿Te acuerdas tú cuando tú y yo estábamos en la escuela que había una clase que se llamaba moral y cívica? ¿Qué te enseñaban? A que cuando pasabas entre dos adultos decías, con permiso. Cuando pedías algo lo decías, por favor. Cuando lo recibías, gracias. ¿Qué te enseñaban en el caso de tu servidor como varón? Mi madre siempre me dijo, cuando haya una persona en el camión, en el coche, en el bus, y usted vea que va una mujer, usted se va a levantar y le va a dar el asiento a ella. Pues todo el tiempo andaba parado yo en los camiones. Todo el tiempo. Y era un bailongo ahí en el camión que, ¿para qué te cuento? Pero yo me sentía mal el andar en el camión y el ver a una mujer parada frente a mí sin que yo le diera mi lugar. O el tan solo hecho de abrirle la puerta a una dama o a una mujer, a una persona de la tercera edad, hombre o mujer, etc. Todo eso se enseña desde casa. Todo eso se enseña en el núcleo familiar. Pues de eso vamos a aprender el día de hoy. Y oro a Dios que no vayas a salir de este mensaje diciendo, hay tantas palabras complicadas que no entendí. No. Yo espero que tú salgas de este lugar diciendo, Señor, agudiza mis oídos. Señor, agudiza mi mente. Señor, sácame punta porque yo quiero aprender para bendecir mejor a mis hijos. Porque yo quiero ser ese filtro para mis nietos. Porque yo quiero ser ese filtro para mi familia. Y aunque en la escuela van a escuchar de esto, yo quiero que mis hijos aprendan lo que realmente es verdad. Lo que realmente es correcto. Lo que es moralmente aceptable delante de Dios. Con esto en mente, deseo compartir contigo el título de nuestro segundo mensaje, el que vamos a titular,
la importancia de una cosmovisión bíblica en nuestros hijos. La importancia de una cosmovisión bíblica en nuestros hijos. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre hoy, Señor. Y te damos gracias. Porque a pesar de todo lo que se está viviendo, tú nos alertas, Señor, y preparas a tu iglesia de la manera más adecuada. Gracias por nuestros hijos, Señor. Siempre decimos que son nuestros, pero en realidad son tuyos, Señor. Los hijos son prestados por ti. Y tú has confiado al prestárnoslos, porque sabes, Señor, que vamos a hacer un buen trabajo con ellos. Aquellos padres que escuchan este mensaje, Señor, en lo personal no deseo que ellos se sientan culpables por no hacer lo que debieron de hacer. Yo espero que ellos se sientan motivados a hacer lo que todavía pueden hacer, Señor. Y confío, Espíritu Santo, que tú puedas mover la voluntad de cada padre, de cada madre, de cada abuelo, de cada abuela, de cada tío, de cada tía, si es necesario, para que comiencen a hacer cambios en su rutina familiar. Espíritu Santo, queremos preparar lo mejor posible a nuestros hijos para la escuela. Y eso va más allá de comprar útiles o computadoras u otras cosas más. Permítenos preparar el corazón de nuestros hijos. Permítenos preparar los sentidos de nuestros hijos. Permítenos, Señor, prepararlos lo mejor que podamos para que cuando ellos estén en ese salón de clases escuchando cosas que no son ciertas, cuando estén escuchando a ese maestro negando tu existencia, cuando estén escuchando a esa maestra diciéndole que es bueno lo que tú dices que es malo, ellos se mantengan firmes en lo que han aprendido y no se avergüencen de decir que son tus hijos, Señor. Te lo pedimos de corazón, Padre. Bendice a tu iglesia. Esta es tu iglesia, Señor. Es tu iglesia, Padre. Es tu iglesia, Jesús. Es tu iglesia, Espíritu Santo. Guíala para que podamos ser familias en victoria, familias exitosas educando a nuestros hijos de acuerdo a tu palabra. Y al final, si hay alguna persona que todavía no te conoce, pueda pasar y tomar esa decisión que puede cambiar su vida y el destino de su familia. Todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. La iglesia del Señor dice, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ay, Pastor Eric, usted ya comenzó con esos términos complicados. Apréndelos, por favor. Apréndelos, porque cuando vayas en el coche con tus hijos les vas a decir, hijos, hablemos de cosmovisión. Y tus hijos te van a decir, ¿qué? ¿Dónde escuchaste eso, papá? Y ya tú vas a poder hablar con ellos al respecto. ¿Qué es cosmovisión? Es un término tal vez que es la primera vez que algunos lo escuchan. No es complicado. Quiero explicarte lo que es y luego quiero explicarte cómo lo aplicamos a los principios bíblicos. Cosmovisión es el conjunto de creencias, es el conjunto de valores, de actitudes y de conceptos que dan forma a lo que se interpreta como la realidad y la toma de decisiones de una persona. Esa es la definición textual. Si tú me dices, pastor, a ver, póngamelo así como que fuera taco con ensalada. Póngamelo así. La cosmovisión son como los binoculares. Si los binoculares que tus hijos tienen para interpretar la realidad son los que la escuela le da, entonces tus hijos van a interpretar la realidad como la escuela se los ha enseñado. Pero si los binoculares que tus hijos usan son los que aprendieron en casa porque papá y mamá se los enseñó correctamente, entonces tus hijos van a interpretar la realidad que les rodea de acuerdo a la cosmovisión bíblica que la palabra de Dios enseña. Esa es la definición práctica para que lo entendamos mejor. Por lo tanto, hay dos cosmovisiones de lo que nos rodea: la secular, la humana, la humanista, la posmodernista y la bíblica, la centrada en Dios.
la centrada en las Escrituras, la centrada en la palabra. ¿Cuál vas a usar tú? ¿Cuál van a usar tus hijos? De la cual usen ellos o de la que decidan usar va a depender cómo vivan, cómo decidan, cómo tengan su familia, cómo se conduzcan. Toda su vida va a depender de la cosmovisión que ellos tengan. Por lo tanto, es importante que tú y yo les enseñemos a nuestros hijos a tomar una buena cosmovisión, a adoptarla, porque si lo hacen correctamente, entonces ellos no van a ser movidos fácilmente en sus convicciones. Porque te quiero decir algo, al fin de cuentas, tú y yo terminamos siendo lo que creemos, y nuestras decisiones se basan en lo que somos y en lo que creemos. Entonces, si tú me dices a mí, Pastor Eri, pero yo estoy medio distorsionado, yo estoy en una frecuencia diferente porque lo que yo pienso es diferente a lo que hago y a lo que soy. Eso se llama esquizofrenia. Y no creo que ya estés en esa etapa de hablar con tu mejor amigo invisible, ¿no? Y no creo que ya estés en esa etapa en donde te desconectaste de la realidad. No creo que estés ahí. Pero una persona coherente, una persona en sus 5 sentidos, es aquella persona que lo que es como persona es un reflejo de lo que cree como persona. Y lo que hace como persona es un reflejo de la sumatoria de lo que cree y de lo que es como persona. Por lo tanto, no pueden separarse estos 3 elementos cuando hay una salud mental razonable y aceptable. Pastor Eric, ¿cuáles son los beneficios de enseñarle una cosmovisión bíblica a mis hijos? ¿Cuáles son los beneficios que podemos tener como familia? Anota el primero, te voy a dar 4. El primero, cuando tú le enseñas a tus hijos una cosmovisión bíblica centrada en el Señor, eso los va a definir. Y me encanta esto, porque Dios desea que tus hijos estén definidos en todo el sentido pleno de la palabra. Tú lo habrás notado que vivimos en una época en donde los hombres llegan a los 40 y todavía no están definidos, en todos sentidos, emocionalmente, en cuanto a su sexualidad, tantas cosas que no ven el caso entrar en detalles. Pero Dios desea que sus hijos estén definidos y comenzando con su identidad espiritual. Para que entiendas este punto de la definición de nuestros hijos, me gustaría tomar como ejemplo el pueblo de Israel. Si tú me dices, Pastor Eric, ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Era la única nación que había en el mundo? No. De hecho, cuando Dios escogió a la nación de Israel, estaban los sumerios, estaban los egipcios, o sea, habían más grupos étnicos, habían otros pueblos. Israel no era el único en ese entonces. Pero lo interesante es que Dios escogió a la nación de Israel para que cumplieran un propósito. Y me llama la atención que ese mismo propósito por el cual Dios escogió a la nación de Israel es el mismo propósito que Dios desea que tus hijos y tú también tengan. Para que entiendas mejor, ve conmigo a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dios le dice al pueblo de Israel, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva. Esa palabra tienes que subrayarla en tu Biblia. Es decir, Dios escogió a la nación de Israel para que fueran de uso exclusivo para Él. Y te voy a decir algo que tal vez tú no has escuchado en ninguna parte o tal vez tú lo habías pasado por alto, pero quiero que te prepares para lo que te voy a decir. Nuestro Dios al cual servimos es un Dios celoso. ¿Entiendes eso? ¿Qué significa? Dios no te quiere compartir. Eso significa. Dios no quiere compartirte con nadie. Dios no quiere compartirte con nada. Dios te quiere para Él exclusivamente. Y no me digas, ay, pastor, me cuesta entender eso. Porque toda esposa es amorosa, por no decir otra cosa. Los celos son parte de esa muestra de amor. Si tú me dices a mí, mi esposa no es celosa, yo dudaría que te ama entonces, Porque los celos y el amor dicen que fueron a caminar de la mano. Al final uno mató al otro, no sé cuál fue el que quedó vivo. Pero hay una relación entre lo que es una amistad, o en este caso una relación de amor, con un nivel aceptable de celo, porque es exclusividad. Desde el momento que tú te casas, eres exclusivo de tu esposa. Eres exclusivo de tu esposo. Eso significa este anillo, que tienes un pacto con una sola mujer y viceversa.
De la misma manera Dios escogió al pueblo de Israel. Dios le dijo a Israel, yo no quiero que anden como otras naciones que tienen otros dioses. A partir de ahora son exclusivamente míos. Dios los definió como sus hijos. Y ese es el concepto y la verdad que yo quiero que tú le transmitas a tus hijos. Decirles, hijos, yo quiero que ustedes entiendan que aunque van a ir a la Universidad de San Diego, ustedes son hijos de Dios ahí en la universidad. Hijos, ustedes van a ir al distrito escolar tal de San Diego, ahí en esa clase, ustedes son hijos de Dios, no lo olviden. Hijos, van a ir a un club, van a ir a un juego, van a ir a un partido, no olviden que son hijos de Dios. Eso es lo que tienes que enseñarle a tus hijos. Esa identidad, que no son cualquier cosa, que son hijos de Dios, que son hijos del Señor, que Él los ha apartado para que les sirvan a Él. Y eso, te digo, va a ser algo maravilloso. Como te lo comenté en el otro mensaje, siempre con mi esposa le decimos a las niñas, honren al Señor. Salen de casa, honren al Señor. Van a tener, honren al Señor. Siempre se los recordamos. Para que ellos no olviden que ellos son escogidos por Dios. Que ellos no son del montón. Pueden estar en un salón de clases con 50 estudiantes, pero ellos son especiales. Puede estar en la universidad con miles de estudiantes, pero ellos son especiales. Eso es lo que hay que recordarle a nuestros hijos. Y eso no solamente lo dijo Dios al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, sino que cuando vamos al Nuevo Testamento, particularmente en la epístola de Pedro, él dice en el capítulo 2, versículo 9, imagínate, el mismo principio que se enseñó en Deuteronomio es el mismo principio que se repite y recalca en el Nuevo Testamento. Pedro dice, porque ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa. Son un pueblo que le pertenece a Dios. Pausa. 4 cosas, dice Pedro, que tú y yo somos. Esas 4 cosas yo quiero pedirte que por favor en el altar familiar se las enseñes a tus hijos. Que no se sientan de menos. Que no se sientan menos que nadie. Que recuerden que son hijos del Rey. Que tienen un propósito sobre sus vidas. Y Dios los va a guiar, les va a abrir puertas. Y los va a sacar en anchura y los va a prosperar. Si ellos se guardan y se mantienen creyendo en el Señor y guardando sus promesas. Eso enséñaselos a sus hijos. Pero observa lo que viene después. Pedro dice, todo lo anterior tiene un propósito. Para que proclamen las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Lo que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel no hizo, dice Pedro, tú y yo somos llamados a hacer. Dios escogió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para que fueran de testimonio a las demás naciones, diciéndoles, Baal no es Dios, hay un Dios verdadero. Acera no es un Dios, hay un Dios verdadero. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Tomó el conocimiento de Dios y ellos creyeron ser los únicos que tenían acceso a Dios. Pedro dice, ahora Dios nos ha escogido para que le digamos a todos acerca del Evangelio de Jesucristo. Qué maravilloso es que tú le digas a tus hijos, hijos, ustedes son hijos de Dios. Cuando tengan la oportunidad, hablen del Señor sin vergüenza. Digan que son cristianos. En la escuela, con los maestros, en las clases, en las prácticas, en la universidad, nunca se avergüencen de decir que son cristianos. Que lo digan. Te cuento algo sin tomar mucho el tiempo porque va transcurriendo. Yo me acuerdo que cuando estaba pasando de primaria a secundaria, se abrió un colegio salesiano llamado Don Bosco, pero era católico obviamente, ¿no? Salesiano. Y en la solicitud de admisión te preguntaban qué religión tiene la familia. Y yo sabía que si yo ponía que yo era una persona de una familia cristiana por mi madre, no me iban a dejar entrar al colegio. Y si tú lo recuerdas, los salesianos siempre han tenido una vocación para los estudiantes que los ha caracterizado a través de los años desde su fundador, Juan Bosco. El punto es que cuando llegó a la solicitud, mi mamá me preguntó, ¿y qué vas a poner ahí? Yo recuerdo que le dije, mamá, yo no voy a poner otra cosa, yo voy a poner que soy cristiano evangélico. Y todavía le puse evangélico, para que no quedara duda. En aquel entonces nos hacían burla, nos decían alabaré, alabaré. No te imaginan, te estoy hablando allá a principios de los 90 quizás por ahí. O sea, era una época distinta a hoy. Ahora todos son cristianos. Antes la gente dejaba de hablarte si decían que eras cristiano. La familia, etc. A lo que voy es que cuando el sacerdote, Pierre Mason, su nombre por cierto,
Me dijo, ¿con qué eres cristiano evangélico? Sí, le dije, yo soy cristiano evangélico. Bueno, me dijo, te felicito porque pusiste que eres cristiano evangélico, me dijo. Así es que te vamos a dar la oportunidad de que un cristiano evangélico esté en nuestra escuela. Bienvenido. Yo no lo podía creer. Ese fue un pequeño comienzo para mí en donde Dios me mostró que aquellos que no se avergüenzan de decir que lo conocen, Dios los va a bendecir, Dios les va a abrir puertas y Dios se fija en esos detalles. El Señor se fija en esos detalles. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces tú dile a tus hijos, no se avergüencen de decir que son cristianos. Si entran a una clase de filosofía requerida para la carrera que han estudiado y llega el catedrático y dice, ¿quiénes son cristianos? Que se pongan de pie. Si hay alguien que diga, ¿quién dice que es evangélico? Que se pongan de pie, que no tengan temor de decir sus convicciones. Dios va a ver esos detalles. Dios va a ver esos pequeños detalles. Recuérdale a tus hijos que una cosmovisión bíblica les va a dar identidad como hijos de Dios desde temprana edad. Pero no solamente les va a dar identidad, no solamente los va a definir, sino que también los va a proteger. ¡Ay, qué interesante, Pastor Eric! ¿Qué tiene que ver la protección con esto? ¿A qué nos referimos con proteger? Bueno, cualquier padre tiene un temor que hasta nos despierta en la noche sudando como una pesadilla. Que tus hijos mueran, que tus hijos se te pierdan o que algo le suceda a tus hijos. Te digo algo, tu servidor conoció realmente el miedo cuando tuve a mis hijos, cuando realmente estaban nuestras pequeñas. Y por mucho tiempo tenía ese temor, cuando antes que salía mucho y que viajaba más, me daba siempre ese temorcito. Pero obviamente eso iba pasando con el transcurso del tiempo. Pero cualquier padre tiene temor de que algo le pase a sus hijos. Bueno, te digo algo, tú no eres eterno. Lamento decirte que algo puede suceder en tu vida, un coágulo de sangre, un coágulo de aire, un coágulo de algo, una pequeña malformación congénita y tú y yo ya no nos despertamos mañana temprano. Es decir, la protección de nuestros hijos es limitada cuando viene de los padres, pero la protección de nuestros hijos es ilimitada cuando viene de parte de Dios. Y eso es lo que nuestros hijos deben de entender. Eso es lo que nuestros hijos deben de entender. Y me encanta lo que dice el Salmo 119:11 para que vayas entendiendo a qué me refiero con este segundo beneficio. Dice el salmista, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Me encanta ese pasaje, por favor anótalo. Porque el salmista dice, he guardado tu palabra en mi corazón, no para saber más. No para que el vecino o el hermano o la persona diga, wow, cuánto sabe de las escrituras. No, he guardado tu palabra con un solo propósito, no pecar voluntaria y deliberadamente contra el Señor. Por lo tanto, cuando nuestros hijos crecen con una cosmovisión espiritual bíblica centrada en el Señor, ellos están protegidos por esto. Porque quiero recordarte que cuando tus hijos vayan a la universidad, tú no vas a andar detrás de ellos. Yo sé, querida madre, tú quieres andar detrás de ellos. Amén, dice. Yo sé que las mamás quieren, ay, olvidé mi agua. Aquí está, hijo. Ay, olvidé las llaves. No, aquí están, papi, aquí están. Eso no va a suceder. No vas a andar como mamá helicóptero, ¿no? Todo el tiempo sobre tus hijos. Tienes que soltarlos, tienes que dejarlos en las manos del Señor. De veras. Y la mejor protección para tus hijos es la protección que viene de parte de Dios. Es la protección que viene de parte del Señor. Y tú le puedes decir al Señor, Señor, ahorita estoy que no entiendo, pero yo los entrego en tus manos. Señor, entrego a mis hijos en tus manos, ahí en la universidad, guárdalos, bendícelos. Y ahí viene una etapa nueva para los padres de intercesión por sus hijos, ¿no? Y si tú eres de esas que tiene la aplicación, no digo el nombre, pero esa aplicación famosísima, y tú dices, ¿dónde está a las 2 de la mañana, mi hijo? Y ya no puedes dormir, pues no revises la aplicación a las 2 de la mañana. Y cuando tengas oportunidad le dices a tus hijos, ¿dónde andaba a las 2 de la mañana que vi que me sonó el teléfono? Pero descansa, porque después los esposos pagamos. No. La verdad es que la protección más importante viene de parte del Señor.
Enséñale a tus hijos a guardar la ley de Dios desde pequeños, desde temprana edad. Muéstrales este pasaje y diles: hijos, guarden la palabra de Dios en sus corazones. ¿Y cuándo es la mejor etapa para hacerlo? Cuando están pequeñitos, cuando están pequeños, cuando están en esa etapa en donde memorizan todo, en esa etapa en donde creen todo, en esa etapa de la ingenuidad y la inocencia. Ahí es donde tienes que aprovecharla para que puedas sembrar en ellos la palabra de Dios. Anota este segundo pasaje en el margen de tu Biblia para que no lo olvides. Salmo 119, 105. Ya lo sabes de memoria porque es maravilloso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Enséñale a tus hijos que la palabra de Dios no es un libro de historietas y de fábulas. Es lámpara para nuestros pies y es la guía que nos ilumina el camino a donde vamos a tomar. Dile a tus hijos: ¿quieres estudiar una ingeniería? Lámpara a mis pies tu palabra. ¿Quieres estudiar para ser abogado, doctor? No importa la carrera que estudies, hijo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si ellos guardan esto, yo te puedo asegurar que Dios se va a encargar del resto. Número 1, una cosmovisión bíblica para nuestros hijos los va a definir, los va a proteger. Y número 3, los va a asegurar. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de asegurar, estamos hablando de ese círculo de protección que se pone sobre nosotros cuando seguimos a Dios y cuando obedecemos su palabra. Y me encanta porque quiero decirte algo. Dios ha prometido bendecir a aquella persona que le sirve. Dios ha prometido honrar a aquella persona que lo honra. Tal vez habrán periodos difíciles, periodos de situaciones, pero yo no conozco a ningún verdadero cristiano que me diga a mí: pastor, yo acepté a Cristo y toda mi vida la he vivido en desgracia. Ahí hay algo malo. Si hay un creyente que me diga: pastor, yo me entregué de todo corazón y a mí me ha ido, pero peor. No. Ahí no es todavía, hay algo que no está bien. O no está diciendo toda la verdad, o fue como la esposa de Abraham que se trajo algo debajo de la cabalgadura y no se entregó de lleno. Porque la Biblia nos enseña que cuando una persona se entrega de corazón a Dios y lo hace genuinamente, van a venir tiempos de prueba, pero van a ser más los tiempos de bonanza y de bendición que los tiempos de aflicción. Eso es lo que Dios ha prometido en su palabra. Van a venir momentos difíciles de enfermedad y otras cosas, pero Dios ha prometido bendecir a esa persona y bendecir a esa familia. Y te lo demuestro a través de las Escrituras. Este pasaje se lo debes de enseñar a tus hijos por si no se lo has enseñado todavía. Aquí tenemos a una persona que estaba frente a un gran desafío. Para tus hijos puede ser la carrera de ingeniería, la carrera de derecho, la carrera de medicina, la carrera que escojan. En el caso de este personaje fue dirigir a un pueblo después de la muerte de Moisés. Este creía que no tenía la capacidad, no tenía la fuerza, no tenía el carisma. Pero Dios le dijo algo a este personaje que es lo mismo que tú tienes que repetirle a tus hijos cuando se enfrenten a desafíos en su vida. ¿Qué es lo que le tienes que decir? Lo que le dijo Dios a Josué. Josué, que nunca se aparte de tu boca el libro de esta ley, sino que medita de día y de noche en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque Josué, cuando hagas todo lo que este libro dice, entonces vas a hacer que tu camino prospere y todo lo que tú hagas, Josué, te va a salir bien. Eso es lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Hijos, cuando vayan a la universidad, guarden la palabra de Dios en sus corazones y Dios los va a bendecir. Cuando apliquen a esa beca, esperen en el Señor, hagan lo que tengan que hacer y Dios los va a bendecir. Hijos, guarden los mandamientos de Dios en sus vidas para que cuando vayan a ese lugar a donde Dios los va a llevar, ustedes sepan que no están solos, que Dios va a ir con ustedes. ¿Por qué razón? Porque es muy fácil que tú siempre le digas a tus hijos: aquí está papá, aquí está mamá. No, esa no es la respuesta que tú debes de tener. Perdóname. Confiemos en el Señor. Mi hija Eliana cumplió 10 años esta semana y está emocionada por un obsequio que ella ha buscado. No te lo digo para no entrar en detalles, pero es algo muy práctico que le va a servir y ella está aprendiendo acerca de eso. Entonces ella está: papi, me dijo, me regalaron tanto de dinero, quiero que lo compres, toma, aquí está.
Y me dio el billete así para que lo comprara. ¿Qué fue lo que le dijimos con su mamá? ¿Qué hacemos primero, hija? Orar al Señor. Vamos a orar. Ok, papi, es cierto. Hoy en la mañana que se despertó, papi, estuve orando al Señor. Ay, qué bueno. Ya contestaron, papi. Seamos honestos, la mayoría somos así, ¿no? Ya oré, padre, ya contestaste. Y le dije, no, mi amor, todavía no han respondido, pero vamos a seguir confiando en el Señor. Ok, papá. ¿Por qué te estoy contando esto práctico? Porque para papá, y te lo digo con mucho respeto, no lo vayas a tomar ni sacar de contexto. Para papá es muy fácil meterme a Amazon, mandarlo a traer y mañana está ahí. No es un problema. Pero yo no quiero que mi hija vea que papá puede hacer eso siempre. Yo prefiero que mi hija se acostumbre a orar, le pida a Dios, busque a Dios en esos detalles mínimos. Yo te estoy contando lo que como familia hacemos y te animo a que lo hagas. Porque si tus hijos todo el tiempo ven que tú eres el que provee, ¿en dónde está el Señor entonces? Si tus hijos ven que todo el tiempo eres el que paga, ¿y dónde está la fe de tus hijos entonces? Si tus hijos ven que tú eres el canal de bendición y de provisión para todo, entonces no estás desarrollando ninguna fe en ellos. Papá es el que resuelve. Mamá es la que siempre tiene dinero. Mis padres me van a ayudar en todo. Y si algo te llega a pasar, y si algo llega a suceder, y la situación económica cambia, y la estabilidad económica es diferente para el próximo mes, para el próximo año, entonces ¿dónde queda la fe de tus hijos? Yo prefiero enseñarle a mis hijos que todo proviene de parte de Dios. Hemos tomado la decisión con mi esposa de enseñarle a nuestras hijas de que cualquier cosita, por muy mínima que sea, ¿a quién le damos gracias? Al Señor. Y me acuerdo cuando estaban todavía de brazos. Gracias, Jesús. Porque siempre les decía, ¿a quién se le da gracias? Al Señor. Es ese punto. Cuando tus hijos han crecido con una cosmovisión bíblica, ellos aseguran su futuro. Porque ellos saben que el futuro de ellos no depende de la billetera de papá ni de mamá, sino que depende de la bendición del Señor sobre sus vidas. Depende de la bendición y de la provisión de Dios para sus vidas. Beneficio número 1 de una cosmovisión bíblica para nuestros hijos es que los define. Beneficio número 2, los protege. Beneficio número 3, los asegura en su futuro. Y la cuarta y última con la cual finalizo, los salva. Qué maravilloso es esto, iglesia. Cuando tú y yo hemos educado a nuestros hijos con una perspectiva bíblica, nos aseguramos de que ellos conozcan a quien deben de conocer. ¿Quién es? A Jesús. Es que en la escuela no le van a hablar del Señor, amada iglesia. El maestro de biología no les va a hablar del Señor. El maestro de educación de deporte no les va a hablar del Señor. Y es paradójico porque sí se puede colgar una bandera de arcoíris en la escuela, pero no vaya a subirse una bandera con una cruz o algo cristiano porque arde Troya. Paradójico el mundo en el que vivimos ahora en día. ¿Cuál es el propósito de transmitirles una enseñanza bíblica a nuestros hijos? Que conozcan al Señor. Y me encanta porque ese es el objetivo final de que Dios nos los ha dado, ¿no es cierto, iglesia? El objetivo final es que le podamos decir al Señor, Señor, 3 hijas me diste, aquí te las entrego. Cometí errores, Señor, pero tú sabes que con mamá hicimos lo que pudimos para que te conocieran. Y me encanta porque Dios conoce la intención de los padres. Dios sabe si en el corazón tuyo como padre, como madre, como abuela, como abuelo, tienes en tu corazón el que conozcan tus hijos y nietos al Señor. Me encanta el ejemplo que pone el apóstol Pablo, porque hay un ejemplo en el Nuevo Testamento de alguien que aplicó esto y que lo quiero compartir contigo. Lo hemos hablado muchas veces, así que vas a recordar su nombre. Su nombre fue Timoteo. Timoteo tuvo la bendición de tener a una abuela creyente y a una madre creyente, la abuela Loida y la mamá Eunice. Y te digo algo, con profundo respeto, tú querida madre que me escuchas, que todo el tiempo ves como algo negativo, el que tu esposo se fue y te abandonó con tus hijos. Qué mala decisión tomó ese hombre. Pero te digo algo, tú nunca has estado sola y nunca vas a estar sola. El Señor siempre va a estar contigo. El Señor siempre te sacó adelante y el Señor siempre te va a sacar adelante. Así es que no te creas ni menos
No te creas ni menos favorecida por Dios por las malas decisiones de un hombre que no supo valorarte. Al fin de cuentas, Dios nunca te ha dejado y nunca te va a dejar. Y la prueba se llama Timoteo. Porque a pesar de que estas mujeres estaban solas, sin la figura masculina, paterna del padre de Timoteo, observa lo que hicieron estas dos mujeres con él. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, desde temprana edad has sabido las Sagradas Escrituras, desde pequeño, Timoteo. Y estas Sagradas Escrituras, la verdad que contiene, te pueden hacer sabio, pero al final te pueden hacer salvo. Observa las dos cosas. Te pueden hacer sabio para lo que vayas a necesitar de la vida. Te pueden hacer sabio para cuando vayas a la universidad. Te pueden hacer sabio para cuando tomes decisiones. Te pueden hacer sabio para cuando tengas tu primer empleo. Te pueden hacer sabio para cuando vayas y hagas un gran proyecto. Pero en última instancia, Pablo le dice a Timoteo, te van a hacer salvo las enseñanzas de las Escrituras. Yo te pido que tú y yo podamos ser esa abuela Loida y esa madre Eunice que tuvo Timoteo. En donde le digamos al Señor: Señor, por haber razón yo estoy sola, o yo no pasé por la escuela, o yo tengo mis dificultades, pero algo sí yo sé, Señor, que yo te amo y yo quiero que mis hijos también te amen. Yo quiero que mis nietos también te amen. Yo quiero que mis hijos, si algo me pasa a mí, tener la seguridad de que los voy a ver en los cielos. Si puedes pasar, Fernando, por favor, para ir finalizando. Durante cada uno de estos mensajes te hemos repetido una verdad. Tú no puedes enseñar y dar lo que no tienes y conoces. ¿Qué significa eso? Que para que tú puedas enseñarle a tus hijos acerca de Cristo, tienes que conocerlo. Tal vez tú puedes decirme el día de hoy: pastor, yo soy una persona, me considero buena, religiosa, me considero buen ciudadano, etc. Qué bueno, te felicito. Pero eso no significa conocer al Señor, y mucho menos tenerlo en tu corazón. Tú no puedes decirle a tus hijos: vamos a adorar al Señor, cuando no sabes qué es una relación personal con Él. Por lo tanto, yo te animo a ti que me escuchas, querido padre de familia, querida madre, querida abuela, querido abuelo. Si tú no tienes a Cristo Jesús en tu vida, yo te animo a que lo conozcas el día de hoy. Yo no te estoy hablando de cambio de iglesia. Yo no te estoy hablando de cambiarte de religión. Ni lo he mencionado si tú lo observas. Yo te estoy hablando de conocer a Cristo Jesús que se presenta en las Escrituras. Porque si tú le dices a Cristo Jesús: he tomado malas decisiones como padre, he tomado malas decisiones como madre, no he criado a mis hijos y no he conducido mi hogar de manera correcta, pero hoy lo quiero hacer de manera diferente. Si quieres abrir tu corazón a Cristo Jesús, hoy es la oportunidad para que lo hagas. No tengas temor, no tengas vergüenza. Es la mejor decisión que puedes tomar. Es la mejor decisión que puedes hacer. Porque tú no sabes el futuro que tus hijos van a tener si tú abres tu vida a Cristo. Si mi madre no hubiera abierto su corazón a Cristo, no sé dónde estaríamos nosotros como familia, ni este que te está hablando. Cuando mi hermano mayor Jaime Antonio murió en el tiempo de la guerra, de una manera trágica, mi madre se llenó de odio, amargura por la muerte de su hijo primogénito de 15 años. Cuando una compañera de trabajo la invitó a la iglesia, su nombre es Morena, nunca la olvidaré ella, y con mucha paciencia le habló de Cristo y la invitó para que lo conociera. En una ocasión, mi mamá escuchó el llamado y decidió entregarle ese dolor y esa amargura al Señor. Dios tomó el dolor tan profundo de haber perdido a su hijo en esas circunstancias y la cambió por completo. Ella fue la primera que vino a los pies de Cristo. Si ella no hubiese tomado esa decisión de fe, no sé dónde estaríamos ahora como familia. Probablemente ni mi papá quizás se hubiera salvado, porque mi papá llegó después, años después, de ver el testimonio de mi madre. Eso es a lo que me refiero con este mensaje.
que por una decisión sabia que tú tomes, puedes cambiar todo el destino de tu familia. Y eso que te conté de mi familia, también sucedió con mi suegra y sucedió con toda la familia de mi esposa. Son salvos por la decisión que su abuela tomó, que su madre reconfirmó y que ahora ella también tomó de seguir a Cristo. Yo te pregunto, ¿por qué no vienes a Cristo Jesús el día de hoy? ¿Por qué no abres tu corazón al Señor? Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar. Permíteme hacer una oración por ti. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque al escuchar estos mensajes nos desafía a ser padres conforme a tu corazón, Señor. Perdónanos si hemos cometido errores, faltas en el proceso de formación y enseñanza de nuestros hijos. Queremos hacerlo de la manera correcta, Señor. Queremos enmendar nuestros errores como padres. Y la mejor manera, Señor, no es solamente irnos de vacaciones o comprarles regalos caros o elevar el estilo de vida, sino haciendo compromisos en casa, tomando decisiones que te pongan a ti como el centro de nuestra familia, el centro de nuestro hogar. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la determinación para formar a nuestros hijos con una cosmovisión bíblica y cristocéntrica. Pero todo comienza con un paso de fe. Y si hay alguna persona el día de hoy que no conozca a Jesús, ahí donde está, levante su mano. Queremos orar por ti. Si hay algún hombre, alguna madre, padre que diga, yo quiero recibir a Jesús porque yo estoy seguro que no lo tengo, recíbelo, no tengas temor, toma esa decisión. Si hay algún abuelo, abuela, tío, tía, alguien que diga, yo necesito tomar esa decisión a partir de hoy, hazlo. No tengas temor de recibir a Jesús en tu corazón. Él va a transformar tu vida, tanto presente como futura. Y te va a garantizar que cuando tú y yo ya no estemos acá, tanto tú como tus hijos van a estar seguros con Él en el cielo.